Bien, el tema que tenemos para esta oportunidad se titula Entremos en el reposo de Dios. Hablar de reposo, creo que en estos días y principalmente en la época, ¿verdad?, que estamos del año, como que no encaja mucho, ¿verdad? Hablando del reposo físico, el reposo físico, porque nuestros días son convulsionados, nuestro mundo se ha vuelto un mundo agitado, un mundo en el cual las personas corren de un lugar para otro. Hace algún tiempo leí un libro que se llama Evangelización Total. Y en ese libro se habla acerca de la situación que vive nuestro mundo actual. No solamente ciudades importantes como las principales ciudades de los países suramericanos, sino también ciudades como el DF, ¿verdad?, de México. Y ciudades como en nuestro país mismo, vemos que hay un mover, ¿verdad?, de personas de un lugar para otro. Y sinceramente en estos últimos días del año, como vuelvo a repetir, atravesarse por esas ciudades es todo un caos, es toda una odisea, ni se diga el tráfico, ¿verdad?, que se encuentra en los diferentes lugares. Hay un movimiento por todos lados y uno pues sale hasta estresado, si es posible, de esos lugares. Así es el mundo hoy, así es la vida. Pero al hablar del reposo que hoy estamos leyendo en las Escrituras, nos referimos a un reposo diferente. No nos referimos solamente al reposar físicamente, que pues en otro tiempo podemos hablar acerca de eso. Porque la verdad es que el Señor también desea que su pueblo sea un pueblo que sea entendido. Eso quiere el Señor. La Biblia dice que hay que trabajar, ¿verdad? Eso lo dice claramente, la palabra de Dios lo manda, pero también dice que es necesario reposar. Pero, repito, hoy vamos a referirnos a este descanso, que es un descanso diferente, el descanso espiritual. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, ahí por el versículo 28, Él hizo una invitación. Y hace algún tiempo recuerdo haber predicado en ese pasaje en el cual lo titulaba una invitación a descansar. La verdad es que esta invitación la hace el Señor, lo hizo con sus propios labios y hoy lo vemos por medio del autor de la carta a los Hebreos. Él dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Oiga la invitación del Señor. No está hablando de un reposo físico, repito, aunque es necesario. No está hablando de ese tipo de descanso, sino está hablando de un descanso espiritual, de todas aquellas cargas que la persona pueda tener debido a la situación que ha enfrentado en su vida sin Dios. Porque una persona que vaga sin Dios, mis estimables hermanos, problema tras problema tras problema, de modo que la persona de momento se siente ahogada y ya no haya cómo salir de esas situaciones muchas veces. Pero ahí está el Señor haciendo esta invitación. Y yo creo que así como los profetas antiguos, así como Isaías hacía la invitación también de labios de parte del Señor, creo también que en los nuevos tiempos, tanto en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento como en esta época, es pertinente el llamado de Dios que nos dice que vengamos y descansemos en Él. Es necesario, mis estimables hermanos, que todas nuestras cargas las pongamos en ese Dios maravilloso y Él nos va a sostener. ¿Cuántos decimos amén en esta hora? ¿Cuántos damos la honra y la gloria al Dios Todopoderoso? Hermanos, el decir que hoy en día hay problemas, yo creo que eso es hasta como sonar muy repetitivo, ¿verdad? Porque lo raro fuera que le preguntáramos a alguien: ¿y usted no tiene algún problemita? ¿Verdad? ¿Será que usted está libre de problemas? Creo que es rara la persona que no tiene una dificultad. Alguien podrá estar necesitando tal vez que le hace falta el recurso económico, otra persona se puede encontrar con una enfermedad, otra persona tiene dificultades en sus estudios, alguien está teniendo dificultades con sus hijos,
alguien está enfrentando una situación con esposo o con la esposa. Entonces siempre hay cargas que el ser humano enfrenta, pero el Señor nos invita hoy a que podamos reposar en Él. Eso es. Este pasaje que leíamos hoy de la carta a los Hebreos es la continuidad del mensaje anterior, porque si ustedes revisan en algunas versiones, más que todo, ese relato del capítulo 3 no tiene final, sino que tiene continuación con el 4. ¿Por qué? Porque la división en capítulos y versículos se hizo en la palabra de Dios tiempo posterior de que se escribieron por primera vez. De modo que hay pasajes donde no termina la idea en un capítulo, y este es el caso. Si ustedes revisan el versículo 1 de este capítulo 4, dice, temamos pues. Entonces, ¿por qué dice el escritor esas palabras? Claramente se nota que es una continuación de lo que antes él estaba diciendo. Temamos pues. Si nos recordamos, él había hablado acerca del peligro de la incredulidad. Nos había puesto como ejemplo a la nación de Israel cuando estaba próxima a entrar a la tierra prometida. El momento cuando se envían aquellos espías a ver la tierra para ver qué facilidad o qué dificultad había para poder conquistarla. Y la historia la sabemos. 10 venían con un informe negativo, aunque reconocieron que la tierra era buena y que tenía mucha riqueza, pero dijeron, hay grandes ciudades, son amuralladas, hay gigantes ahí también, y ellos nos miraban como langostas, y nosotros así los veíamos a ellos también como grandes langostas, como grandes gigantes, perdón, y nosotros como langostas. Solo 2 dieron un informe positivo, y ese informe fue opacado, el informe bueno fue opacado por el informe malo de los otros. Porque, hermanos, si ustedes han notado, las palabras negativas tienen un gran impacto en la vida de las personas. Por eso evitemos a toda costa un lenguaje negativo. Evitemos andar hablando solamente cosas que no edifican a nuestra vida. Al contrario, el creyente que le ha creído a Dios es un creyente que declara victoria a pesar de las dificultades. Dice, yo tengo a un Dios que es el creador de los cielos y de la tierra, y esta situación en la que estoy, yo voy a salir en victoria. ¿Cuántos decimos amén en esta hora? Porque poderoso es el que nos ha llamado. La fe es importante, y yo quiero que vean en este mensaje de hoy varios aspectos, pero el primero de ellos habla acerca de la importancia de la fe. Si ellos no pudieron entrar al reposo que Dios les había prometido en aquel tiempo, es por falta de fe. Traducido en el lenguaje negativo, por incredulidad. Se me lengua la traba, ¿verdad? Por incredulidad. Mire lo que dice el versículo 1, por tanto, dice ahí, ¿verdad? Dice la versión Valera, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Yo creo que a estas alturas, aunque no hemos desarrollado todo el pasaje, pero ya nos ubicamos de qué estamos hablando. Y también usted habrá entendido ya si de verdad usted está en el reposo de Dios o no lo está. Porque el mensaje fue dirigido a creyentes, como hoy estamos leyendo nosotros siendo creyentes en Cristo Jesús. Pero dice el escritor que no vaya a ser que permaneciendo la promesa de entrar en el reposo de Dios, alguno parezca que no ha entrado. Como que todos nosotros hoy, ¿verdad? Yo dijera, levanten la mano los creyentes, y todos la levantamos, pero de repente hay algo que a alguna persona como que da una duda, ¿verdad? Da una duda. ¿Habrá creído en Cristo o será que todavía no ha creído? ¿De verdad le habrá entregado su corazón al Señor así fielmente o será que solamente asiste a la congregación? Eso es lo que debemos preguntarnos. Porque el escritor tenía el deseo, tenía el interés de que sus lectores hicieran conciencia de que de verdad habían entrado a disfrutar del reposo de Dios. Porque en el desarrollo nos vamos a dar cuenta quiénes son los que están disfrutando del reposo.
Porque nos dice, por ejemplo, aquí se habla de 3 reposos, por resumirlo. En el capítulo 4 que hemos leído y versículo número 4, mire lo que dice ese versículo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras. ¿Cuándo dice? En el séptimo día. Entonces ese es un reposo que se menciona. Es el reposo del antiguo tiempo. Es el reposo que Dios había indicado que toda persona tenía que guardar, porque Él mismo dice que reposó en el día séptimo, después de haber terminado toda la obra de creación. Eso dice en Génesis 2:2. Ahí está el relato original. Ese es el primer reposo. Pero el otro reposo que se habla es el reposo que les da Josué en el tiempo de la conquista. El versículo 8 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Como que dice, si ya Israel estaba descansando y el reposo que Dios quería darle a ellos era todo solamente ahí, la tierra prometida, ya no podían ellos esperar nada más. Como que nosotros hoy, ¿verdad? Dijéramos, bueno, todo lo que Dios quiere y que yo repose es que yo le conozca a Él, que le reciba como su Salvador, que me le reciba, perdón, como mi Salvador, y ahí estoy ya, tranquilo, ya no tengo nada más que hacer. ¿Será que así piensan algunos creyentes? ¿O será que así pensamos nosotros? Yo creo que no, porque creo que si Dios nos ha traído hasta aquí, hoy, en lo que nosotros estamos, en Cristo ya, debemos saber que el Señor todavía tiene algo mejor para nosotros. Si bien es cierto que disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo, pero viene todavía algo maravilloso cuando vayamos a la patria celestial, cuando el reposo será total. ¿Cuántos decimos gloria a Dios en esta hora? Porque el Señor no deja las cosas a medias. Entonces le dio el reposo. Ese es el segundo reposo, pero el tercero es de este que hoy vamos a hablar, el reposo de la salvación. En el versículo número 10 dice: porque el que ha entrado en su reposo, o sea, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. La versión NBI dice en ese versículo, en el 10, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Entonces, ¿cómo se ha de haber sentido nuestro Dios? Claro, nosotros no somos Dios, ¿verdad? Pero imagínese usted en el momento cuando Él comenzó a crear todas las cosas, que en el Génesis 1 y 2 está en la descripción, cómo Él hablaba y las cosas surgían de la nada. Cómo Él comienza a declarar las palabras y todas las cosas fueron tomando orden hasta llegar al sexto día, porque en 6 días terminó la creación, dice la Escritura, y el séptimo reposa. Y me gusta que cuando termina dice: y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Todo lo que Él creó era bueno, pero descansa el séptimo día. Él no es que dejó de obrar, como lo vemos en la Escritura, sino que el proceso de la creación hasta ahí llegó. Ahora nosotros, ¿qué era lo que hacíamos nosotros cuando no éramos creyentes? Claro, si comenzáramos a hacer una descripción, como el mismo escritor Pablo dice, que hay cosas que avergüenzan, ¿verdad? Hay cosas que hacíamos nosotros antes de ser creyentes que hoy son una vergüenza. Pero es una realidad, mis estimables hermanos, que hoy, desde el día en que nosotros nos entregamos a Cristo, todas aquellas cargas que estaban sobre nosotros y que nos hacían sentir miserables, que nos hacían sentir como nada, esas cargas, el día en que le entregamos nuestra vida a Cristo, se cayeron. Y hoy nosotros estamos libres, no libres para seguir pecando, sino que estamos libres para darle la alabanza al Dios Todopoderoso, y que nuestra vida sea siempre para exaltar su poderoso nombre. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Amén. Pero yo quiero avanzar, porque aquí esta primera parte habla de la fe. ¿Cuál es la importancia? Según el versículo 1 dice que puede ser que algunos o alguno, dice ahí en singular, parezca que no ha entrado en ese reposo de Dios. Es mi deber decir esto.
¿verdad? Y quisiera enfocarme en la juventud, porque tenemos bastante juventud aquí en la iglesia. Es mi deber decirles que aunque son hijos nuestros, les amamos, y lo he repetido yo varias veces, pero el Señor quiere que cada uno de nosotros, sean adultos, sean jóvenes o sean niños, estemos seguros de que le hemos entregado nuestra vida al fiel Salvador. Los jóvenes deben de saber que les amamos, que les estimamos, pero ellos deben de estar conscientes que la fe de papá y mamá no alcanza para que ellos vayan a la patria celestial. Tiene que ser una fe propia. Tienen que entregar ellos su vida al fiel Salvador para que un día, cuando Cristo venga, todos nos vayamos a la patria celestial. ¿Cuál es la promesa? El Señor dijo: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa de Dios. Pero no se vaya a dormir en sus laureles, papá y mamá. No vaya a creer que solamente porque ese texto dice eso, usted dice, automáticamente mis hijos son salvos. No, no es así. La influencia es de papá, la influencia es de mamá, y es necesario hacer conciencia a los hijos que reciban a Jesús como a su Salvador, para que sus pecados sean borrados. Miren lo que pasó con esta generación, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, o sea, a nosotros, así como a los israelitas. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es en lo que Dios ha hecho. El problema no es en lo que el predicador haga o se esfuerce para declarar la bendición de Dios. El problema está en los que oímos la palabra de Dios, si la hacemos nuestra o la rechazamos. Porque Israel dice que oyó la palabra de Dios, así como nosotros también. ¿Cuánto tiempo tenemos de estar oyendo la palabra de Dios? Entre nosotros hay personas que tienen más de 20 años de estar oyendo la palabra de Dios. Hay personas que tienen más de 10, otros tienen más de 5, otros tienen más de 1 año, y así sucesivamente. Entonces, siempre hemos venido oyendo el mensaje salvador, pero ¿qué quiere el Señor? Que tengamos fe en lo que nosotros oímos, que creamos a la declaración que Él está haciendo, porque de otra manera, ¿cómo será? Dice el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras, dice, suyas ya estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, hay un contraste ahí. Por un lado, dice que aquellos, Dios dijo, no entrarán en mi reposo. Dios lo juró. ¿Pero por qué? Porque no creyeron. Dios les dijo, yo les he entregado la tierra de Canaán. Esa tierra es de ustedes. Van a entrar y la van a conquistar. Es el lugar donde ustedes van a vivir. Pero ellos dijeron, no, aquí nos van a matar. Somos como langostas y estos hombres gigantes nos van a aplastar a nosotros. Así sentían ellos. Cuando alguien es de fe, mis estimables hermanos, como Josué y Caleb, dice la Biblia que ellos dijeron, sí, es cierto que hay ¿cómo se llama? Ciudades amuralladas y hay una raza de gigantes, es verdad, pero el amparo no está con ellos, dijeron, ellos están desamparados y con nosotros, dijeron ellos, está Jehová de los ejércitos y si Él se apiada de nosotros, los vamos a comer como a pan, dijeron ellos. Oigan las palabras de una persona con fe. Los otros se miraban como langostitas, ¿verdad? Como animalitos insignificantes. Pero los otros se miraban como personas vencedoras. ¿Cómo nos miramos nosotros? Eso hay que pensarlo, ¿verdad? Ante los problemas, ante las adversidades. Por ahí hay un dicho, ¿verdad? Que lo publican bien seguido. Dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino que dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Yo creo que debemos tomarlo, ¿verdad? Porque puede ser que el problema nos está apretando, ¿verdad? Y el problema se nos ha vuelto tan pesado que sentimos que ya no.
Pero ahí es donde hay que saber, así como dijo Jeremías ante las persecuciones, su mismo pueblo no le recibía la palabra. Hasta ese punto llegó Israel en ese tiempo y él dijo, mas Jehová, dijo él, está conmigo como poderoso gigante. Y yo creo que el Dios de la iglesia es el mismo Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre maravilloso de Dios. Gloria a Dios. La fe es clave. Si nosotros no creemos a las promesas de Dios, vamos a decir que las cosas son imposibles. Pero esta iglesia ha creído y hemos visto las maravillas de Dios. Hemos visto sanidades, hemos visto milagros, hemos visto provisión, hemos visto diagnósticos que han cambiado porque creemos en el Dios Todopoderoso. Pero avancemos un poco más. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entrar en el reposo de Dios? Esta es la segunda parte. ¿Cómo podemos entrar en el reposo de Dios? Porque alguien todavía podría estarse preguntando, ¿será que yo he entrado al reposo de Dios o estoy fuera todavía? Cuando el versículo 3 claramente dice que los que hemos creído en Él, hemos entrado en su reposo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Mire lo que dice. Entonces, el día en que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, ese día nosotros descansamos. ¿Siente usted que descansa? ¿Verdad que sí? Aunque hay situaciones a veces que lo preocupan a uno, pero esa es otra cosa. Ya uno ya no se siente condenado. Yo recuerdo todavía las predicaciones que oía allá por las lomas de Joyas de Girón, ¿verdad? Un cantón bien retirado. Recuerdo esas predicaciones donde la palabra tronaba en las vigilias y donde claramente decían, si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y este es el día que Cristo viene, usted va al infierno. Dios mío, decía yo, entonces quiere decir que yo, si me muero, estoy condenado. Claramente lo entendí. Entonces ahí el Espíritu Santo me convenció acerca de mi realidad. Pero cuando uno viene y le abre el corazón al Señor Jesucristo, hermanos, ahí todos los pecados negros, rojos o como quiera que sean, ahí son borrados, ¿verdad? Desde ese día nosotros somos libres, tenemos que estar conscientes. Parecería bien obvio lo que yo estoy diciendo, pero es necesario recalcarlo nuevamente. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia habemos de todo tipo de personas, desde las personas que le creen al Señor, pero nadie los mueve, hasta las personas más dudosas, por diferentes situaciones, ¿verdad? Puede ser alguien que recientemente ha aceptado al Señor, o puede ser alguien que también está muy descuidado en su lectura bíblica, en su oración, y entonces su fe está flaca. Podría ser por eso, pero entonces el deber de nosotros es hacer hincapié en que aquel que le ha entregado su vida al fiel Salvador debe de estar seguro si es salvo o no es salvo. Yo creo que eso es lo más importante en la vida cristiana. Pueden haber otras cosas más, pero no hay cosa más importante como estar seguro de que si somos salvos o no somos salvos. Me hicieron una pregunta en el Instituto Bíblico y me dijeron, ¿puede una persona no salva ir a evangelizar? ¿Y ustedes qué dijeran? Fíjese que lo normal para nosotros fuera decir no, no puede, porque no ha nacido de nuevo. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a compartir? Pero sí se dan los casos. Qué raro eso, ¿verdad? Es la realidad. Hay gente en las iglesias que incluso se atreve, ¿verdad? Y va con nosotros. Y claro, nosotros no excluimos a nadie. Siempre animamos a la gente que vayamos a compartir tratados evangelísticos, que vayamos a hablarle a las personas. Pero antes de eso debemos estar seguros si somos salvos o no. Mi mensaje no apunta a poner duda en ustedes. Mi mensaje apunta a robustecer la fe que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Ese es el objetivo. Entonces, dice que los que hemos creído hemos entrado en el reposo de Él. Según el versículo número 6, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, o sea, que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa de desobediencia, oiga lo que dice, hablando de Israel,
otra vez determina un día, dice el versículo 7. ¿Cuál es ese día? ¿Cómo dice ahí? Hoy. Y aquel día expliqué a qué se refiere ese hoy. No se refiere a este día, jueves, ¿verdad? Se refiere al tiempo aceptable de salvación. Ese día, hoy, es en el que todos nosotros vivimos y en el que el no salvo, claro, aquí hoy no hay ninguno que no haya recibido al Señor, pero si nos ven a través de la red, debe de saber el que todavía no ha entregado su vida al Señor, que el día de salvación es hoy. El mañana no es de nosotros. El mañana la persona puede amanecer ya muertecita. Así que dice que ha fijado un día el Señor para entrar en el reposo. Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, ¿qué cosa? Como dice, hermanos, en sus Biblias, no endurezcáis vuestros corazones. Aquel día dijimos que se refiere al Salmo 95, versículo 7. Ahí está esa declaración. Entonces fue David, dice el escritor de la carta a los Hebreos, el que dijo esas palabras, inspirado por el Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces el llamado está siendo. ¿Por qué? Porque los hebreos corrían el riesgo de abandonar a Cristo. Corrían el riesgo de volverse a la religión judaica. Y hoy, ¿usted para dónde está queriendo correr? Esperaría yo que estés convencido completamente de que Jesucristo es la respuesta. No me vaya a decir yo quiero volver, si viene del adventismo del séptimo día, volver allá, si viene de testigos de Jehová, volver allá, si viene usted de la luz del mundo, volver allá, si viene usted de los solo Jesús, volver allá, si viene usted de Hare Krishna, volver allá, si viene usted del Islam, volver al Islam, si viene del hinduismo, volver al hinduismo. Sería que somos los más inconstantes, pero el Señor no tiene gente inconstante en su pueblo. Él tiene gente de convicciones firmes porque sabemos que Cristo es el Salvador del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Hay gente que piensa que es lo mismo estar en la iglesia que estar también en el mormonismo. Hace varios años me encontré con unas personas que ellos creían que Jehová de los ejércitos, el que dice la Escritura, es el mismo Alá. Y cuando comenzamos a conversar y les hablé acerca de quién es Jehová y les hablé también de quién es Alá, porque uno tiene que investigar, se quedaron pero hasta con la boca abierta. Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de no cristianos. Se asombraron, porque hay gente que no conoce su Biblia. Hay gente que anda la Biblia, es posible, ¿verdad? Yo lo felicito si usted anda su Biblia, pero no la ande solamente, lea su Biblia. Y léalo como oíamos el día de ayer, ¿verdad? No la leamos solamente aquí en el servicio, sino leámosla también en las casas para que conozcamos lo que la palabra de Dios dice. Alá, el Dios del Islam, lo digo con toda libertad, no es el Dios de los cristianos. El Dios de los cristianos es Jehová de los ejércitos. Es el Dios todopoderoso. Si uno lee algunas partes del Corán, que es el libro sagrado del Islam, se va a dar cuenta que no hay ninguna comparación. Es más, ellos están en contra del Dios nuestro. Dicen ellos que Alá es el único Dios que no tiene hijo. Oye, ¿estaría de acuerdo usted en eso? Que el verdadero Dios es un Dios que no tiene hijo. Claro, nosotros lo sabemos porque aquí está en la Escritura, en la Biblia. Pero ellos, esa es la declaración que hacen cuando ellos profesan la fe. Es un Dios que no tiene hijo. Y ahí se van, ¿verdad? Según la concepción de ellos, piensan que el Dios de los cristianos es un Dios de 3 cabezas. Ellos piensan que el Padre tuvo relaciones con la Virgen María y así nació el Hijo, Jesucristo. Qué ilógico, ¿verdad? Ninguno de nosotros creemos así. Creemos
Sí, en Dios el Padre, y creemos también en el Hijo Jesucristo, y creemos en el Santo Espíritu de Dios, no porque haya tenido nadie relaciones sexuales, sino que son desde la eternidad y hasta la eternidad. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuántos conocemos eso? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Por el avance de las sectas, que yo siempre lo he tenido presente, pero quizás uno a veces se descuida un poco. Dentro de poco probablemente veamos una serie acerca de lo que son las sectas, ¿verdad? Es importante. Desde ya les recomiendo un libro para los que les gusta leer. Hay un libro que se llama ¿Cuál camino?, escrito por una mujer muy experimentada, misionera. Ese libro es hermoso, ¿verdad? Pone al descubierto la falsedad de las sectas y la verdad de lo que la palabra de Dios dice. Por eso, repito, si alguien piensa que la iglesia evangélica es lo mismo que cualquier otra religión, se ha equivocado y debería de arrepentirse y volverse al Señor. Entonces avancemos un poco más. En la parte número 3 del mensaje de hoy, habla acerca del verdadero reposo de Dios, que yo creo que a estas alturas ya lo identificaron. Dice el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Si todo el descanso que Dios quería para su pueblo era que ellos entraran a la tierra de Canaán y hasta ahí terminaba todo, ya no hubiera dicho después con David, como quiero ver, casi unos 1000 años después, que había un reposo para el pueblo de Dios. Pero él lo dijo y ahora lo está anunciando. Dice así, por tanto, dice el 9, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Quiero decir algo aquí, ya casi estoy finalizando. ¿Qué es lo que vamos a añadir aquí? El reposo físico, porque yo me imagino que cuando Israel iba y ellos sabían todas las victorias que le faltaba todavía, las batallas que iban a enfrentar, ellos se llenaban de algún modo de algún temor y buscaban a Dios, preguntándole si de verdad Él les iba a entregar las ciudades. Y allí iban, victoria tras victoria, ganando una, ganando otra, y así iban. Pero cuando todo hubo acabado, que según los entendidos probablemente fueron unos 7 años en todas las batallas que ellos libraron hasta dominar la tierra de Canaán, después de eso ellos se han de haber sentido libres, hermanos, al saber ya que la tierra era de ellos, tenían casa ya, tenían familia, ellos se han de haber sentido bien. Pero ese reposo, ese descanso que ellos tuvieron al tener ya la tierra que Dios les había prometido, eso solamente es un símbolo del verdadero reposo que Dios quiere darle a las personas. En la carta esta misma a los Hebreos, en el capítulo 11, dice que Abraham dice que saludaba las promesas de lejos. Isaac dice que igual, Jacob dice que igual, porque ellos dice que no buscaban una ciudad terrenal, sino que ellos buscaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice el escritor. ¿Cuál es nuestro reposo entonces? Solamente estar ya en Cristo, aunque ya entramos en el reposo. ¿Será que estamos confiados aquí solamente y vamos a vivir en la tierra siempre? Como dice el testigo de Jehová. Si testigos de Jehová dicen que están felices aquí en la tierra, ¿verdad? Ya van a reinar, dicen ellos. Entonces, buen provecho, hay que decirle, ¿verdad? Pero la iglesia del Señor no está esperando algún reino terrenal, está esperando que Cristo regrese, porque esa fue la promesa, y el día en que Él venga, nos levanta. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, el reposo va a ser cumplido de manera total el día en que estemos en la patria celestial. Y si conocemos la Escritura, sabemos que después de todos los juicios de Dios, desciende la ciudad. Y la iglesia viene, no a esta tierra, sino a una tierra nueva y cielos nuevos, dice la palabra de Dios. Eso debemos de saber qué es lo que dice. Versículo último. Procuremos, dice el 11, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La Nueva Versión Internacional dice, esforcémonos. Oiga lo que dice,
esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. ¿De qué está hablando? Del ejemplo malo que nos dio Israel. A mí me llama la atención que cuando Pablo escribe a los Corintios, dice que las cosas que le sucedieron a Israel, dice que son como ejemplos y nos han sido dejadas ahí, dice, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos, para amonestarnos, dice. Mire qué claro dice la Biblia, para amonestarnos que no hagamos las cosas que ellos hicieron, que no forniquemos como ellos fornicaron, que no hagamos todo lo que ellos hicieron, para que no venga sobre nosotros el juicio de Dios. Entonces, la palabra es muy clara. Nosotros debemos de procurar, dice, entrar, como dice la versión NBI, esforzarnos a entrar en el verdadero reposo de Dios. Si ya estamos ahí y todos estamos seguros, hermanos, no nos quedemos. Hagamos el esfuerzo de perseverar y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude hasta llegar a la meta final, ¿verdad? Lo he repetido muchas veces y hay que decirlo de nuevo. El premio no está al principio, ni siquiera en las competencias, en las carreras. El premio no está a la mitad, el premio está hasta llegar a la meta final. Ahí está el premio del creyente. En el día que Cristo venga o el día que cerremos nuestros ojos aquí en esta tierra, ese día veremos coronada nuestra carrera en esta tierra. Bendito sea el Señor. Así que, mis estimables hermanos, hemos hablado hoy de este tema importante de entrar en el reposo de Dios. Quiero que oremos y demos gracias al fiel Salvador. Digámosle, Padre amado, que estás en los cielos, mi buen Señor, en esta hermosa hora queremos darte el honor, darte la gloria, pues tú nos has permitido, Señor, el poder alabarte, poder exaltarte. Hemos oído, Señor, tu palabra que nos insta a que entremos en el reposo, que de verdad disfrutemos de todo lo que tú, Señor, has preparado para nosotros, que podamos disfrutar del gozo, de la paz, del amor, de todo lo que tú, Señor, has provisto a través de tu Espíritu Santo. Pero también saber que todo no está cumplido, que hay todavía algo que hace falta. El día en que tú vengas, Señor, por nosotros, como tu iglesia amada, veremos cumplido todos los propósitos y todos los planes que tú tienes, Señor, para con nosotros. Gracias, mi amado. Gracias por habernos hecho parte de tu pueblo, de tu iglesia. Hoy solo te pedimos que nos guíes siempre, Señor, hasta llegar a la meta final. Guárdanos. No permitas que nos desviemos. No permitas, Señor, que nada de este mundo nos pueda apartar de tu amor, de tu misericordia, Señor. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén.